Vamos a continuar con nuestras lecciones sobre la Rusia primitiva y su proceso evolutivo hasta el momento actual. Hoy vamos a hablar de la tercera gran formación política. La primera, ya hemos dicho que era la Rus de Kiev, la cual se inició por un grupo de varegos que conquistaron las tierras bálticas y que tuvo como reyes a Rurik, el fundador, a Oleg, a Igor, a Vladimir el Grande, que fue el que se convirtió al cristianismo, y a su hijo Yaroslav, que fue el que recopiló las leyes de la Rus de Kiev. Una lucha por la hegemonía hizo que esas tierras se rompieran en distintos principados, en distintos condados, en distintas repúblicas, cuyas más importantes fueron la República de Novgorod, la República de Vladimir y la de Galicia. Pero a este momento de debilidad o de ruptura de la unidad de la Rus de Kiev se fue aprovechado por los mongoles, que llegaron y devastaron todas las ciudades y no se perpetuaron, porque los mongoles hemos dicho que no son un país sedentario, sino más bien seminómada, y van a los lugares, hacen sus rapias y luego devuelven a su sitio. Bueno, pues los mongoles llegaron también a un pueblecito que aún todavía no hemos nombrado, que se llamaba Moscú, y en este pequeño pueblo pues lo quemaron y lo arrasaron. Pero era una tierra fértil, una tierra de pinos y muy bien ubicada, con ríos que le llevaban al mar Báltico, al mar Caspio, al mar Negro. Es decir, tenía unas carreteras fluviales naturales muy importantes. Bueno, pues este pequeño pueblo que había sido quemado por los mongoles resurge como lo que se llamará el Gran Ducado o el Principado de Moscú. Este Gran Ducado o Principado de Moscú va a ser regido por una parte de la primera de las dinastías, la dinastía rúrica, que se rompió en una serie de dinastías. Entonces, una de las dinastías que salió de este quebranto fue la dinastía Rurikonov, y los Rurikonov fueron los que mandaron sobre este principado o Gran Ducado de Moscú. Fue un mandato que duró 3 siglos y que dio luego paso a el zarato de Iván IV, un zarato que luego también continuó con el imperio ruso de Pedro el Grande y de los Romanov, y por fin llegó a la revolución de 1917. Esta es la historia rápida contada desde la Rus de Kiev hasta la revolución de 1917. Vamos, no obstante, a caminar despacio y a procurar explicar esta historia, para mí bastante desconocida, para vosotros pues no lo sé, pero que creo que nos puede interesar a todos. Bueno, pues tenemos, como hemos dicho, vamos a hablar del Principado de Moscú o del Gran Ducado Moscovia. Bueno, pues el Gran Principado de Moscú es el nombre que le dieron a este estado, que existió 3 siglos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Se formó en los territorios septentrionales, es decir, al norte, pero no tan al norte como la República de Norogov, entre la República de Norogov y Vladimir, en territorios y alrededor de esta pequeña ciudad, esta pequeña localidad de Moscú. En el siglo XIII fue progresivamente dominando territorios y llegando a ser lo que luego después fue. Aquí tenemos, al final, desde el siglo XII, ya hemos dicho que la Rus de Kiev sufre una serie de conmociones, de luchas intestinas por la hegemonía, y entonces pues esta familia rúrica que la fundó se rompió en distintos principados, de los cuales los más importantes van a ser la República de Novgorod, el Principado de Galicia y el de Vladimir. A finales del siglo XV, el Principado de Moscú ya había tenido una supremacía que se le hacía que se pudiera considerar como un nuevo estado medieval. Aquí tenemos lo que fue la Rus de Kiev en su origen, desde el mar Báltico hasta el mar Negro, con el norte Novgorod, al este Vladimir, al sur Kiev. Bueno, pues se rompió, como ya hemos dicho, en varios estados, y los mongoles, que venían del norte de China, llegaron y asolaron las tierras de la Rus de Kiev. Esto dio origen a que apareciera después la segunda gran formación política, que será, la primera será la Rus de Kiev, el reino de la Rus de Kiev, el segundo será el Gran Principado de Moscú.
que irá creciendo, creciendo, ya vemos, desde este núcleo alrededor de Moscú se va incrementando hasta llegar a las costas del mar Báltico y ocupará el espacio que antes ocupó la República de Novgorod y también la República perdón, el Principado de Vladimir con su capital en Sudán. Bueno, pues aunque los mongoles ya hemos dicho que quemaron todo, pues Moscú resurge. Es decir, ¿por qué resurge? Porque tenía, ya hemos dicho, era una tierra muy fértil, muy boscosa, y además estaba muy bien ubicado con ríos que le conducían a las grandes carreteras fluviales que comunicaban con el mar Báltico, con el mar Caspio y con el mar Negro. Además tuvo príncipes ambiciosos, determinados y muy afortunados que consiguieron grandes victorias y grandes territorios para este Principado de Moscú. Aquí tenemos donde está situado Moscú. Como vemos, está muy vinculado a ríos que le comunican con el río Volga, que va a terminar en el mar Caspio, le comunica en parte también este río, el río Don, que le va a llevar al mar de Azov y al mar Negro, y luego otros ríos al norte que le van a comunicar con el mar Báltico. Es decir, que tiene 3 carreteras importantísimas que le van a llegar a los grandes mares, y de esta manera su comercio va a ser fácil porque va a tener una infraestructura que se lo permita. Bueno, pues, ¿quién eran los Rurikovich? Ya hemos dicho que es una escisión, es decir, podemos llamarles los Ruricas de Moscú, porque al fin y al cabo es una escisión de la familia Rurica, aquella que fundó la Rus de Kiev, que se van a establecer en Moscú. ¿Quiénes son todos ellos? Pues vamos a tener hasta 9 gobernantes. El primero es Daniel Alexandrovich. Daniel Alexandrovich vivió en la segunda mitad del siglo XIII, es decir, de 1261 a 1303. Bueno, fue el primer príncipe moscovita que aseguró el principado a su familia, los Rurikovich. Es conocido por ser un hombre sabio y pacífico. Fundó los primeros monasterios, el monasterio de San Daniel y el monasterio de la Epifanía del Señor. La fundación de monasterios es muy importante en la adquisición de territorios. Si pensamos en nuestra reconquista, lo primero que hacía el rey cuando reconquistaba un territorio era fundar un monasterio. Este monasterio generaba tierras de labranza que de alguna manera hacía venir a la gente, porque realmente la conquista de un territorio, más que la conquista en sí por la guerra, es la posibilidad de poblarlo. Entonces el monasterio es un agente de población importante. Ya hemos dicho que este primer príncipe moscovita va a crear 2 grandes monasterios, el monasterio de San Daniel y el monasterio de la Epifanía del Señor. Este es Daniel Alexandrovich, tentado con sus súbditos en la Moscú de entonces. Ya vemos una empalizada de madera, son ciudades de madera todavía, la piedra no ha llegado todavía a ellas. Y aquí le vemos como rey, porque fue un rey, y le vemos con su vara de mando, pero un rey cristiano, porque ya hemos dicho que desde la dinastía Rurica, desde Vladimir el Grande, en el año 900, todas estas tierras van a pertenecer hasta hoy al cristianismo ortodoxo. Es decir, que va a caer Constantinopla, va a caer el Imperio Romano de Oriente, pero no va a caer nunca esta zona de que estamos intentando estudiar, y no va a caer nunca en la religión que aquí se impone, que va a ser el cristianismo ortodoxo. Bueno, aquí vemos como rey y aquí vemos como santo, porque estos reyes normalmente son santificados por su pueblo. Es decir, que pasa un poco igual que en Egipto, ¿no? Que los faraones eran aquellos más deificados. Bueno, pues aquí vemos como santo a este primer príncipe del Principado o el Gran Ducado Moscovita. Bueno, esto es un fresco que se encuentra en la Catedral del Arcángel de Moscú. Vemos un fresco de Daniel, el primer príncipe del Principado de Moscú. Este es el monasterio de San Daniel, fundado en Moscú. Esto es como se ve ahora. Este monasterio tiene una parte muy importante, que es esta parte que señalo, que ahora vamos a ver más bien, que se llama el Catolicón, y en él se encuentran 3 iglesias. Todos los monasterios que se van a fundar en un lugar que luego va a ser el Kremlin, porque cada ciudad va a tener su Kremlin, que es el lugar de la antigua ciudad donde se asientan las iglesias, el Catolicón. Aquí había 3 iglesias, monasterios y lugares de poder. Es decir, que vamos a tener una parte antigua dedicada a Dios y a los reyes, que será lo que será el Kremlin,
que habrá en Moscú, que habrá en cada una de las ciudades importantes que se van formando en la primero República de Kiev y luego en el Ducado de Moscú y más tarde ya en el gran Zarato, el que fundará Iván IV. Bueno, pues aquí tenemos el monasterio de la Epifanía del Señor, tal y como se ve hoy. Para nada era así. Estamos todavía en momentos de madera, de construcciones de madera. Pero fue el germen de este gran monasterio. Porque mirad, habitualmente cuando una zona se dedica a una función, por ejemplo, una zona se dedica a un monasterio, siempre se utilizará como monasterio. Igual que cuando una zona se dedica a un mercado, siempre será mercado. O igual que cuando una zona se dedica a murallas, siempre serán murallas, que podrán ser de madera, y lo podrán ser de piedra, y podrán ser de blancas o rojas, como es el caso del Principado de Moscú. Bueno, pues el segundo rey es muy importante. Iván I, el Calita. Calita significa el de la bolsa. Y vivió la primera mitad del siglo XIV, hasta 1341. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de Iván el Calita. Iván el Calita en sus tierras en Moscú, en la ciudad de Moscú, que ya ha sido fundada y va a amplificar. Bueno, después de la muerte de su hermano mayor Yuri, heredó el Principado de Moscú. Era también hijo del primer gobernante. Participó en la lucha por conseguir el título de Gran Duque de Vladimir. ¿Luchando con quién? Pues luchando con los mongoles, que se han establecido, ya hemos dicho que son seminómadas, pero no obstante han creado lo que se llamó la Horda de Oro, donde van a establecerse con una más pequeña ciudad para tener allí, como si dijésemos, su reserva de poder y su centralización de sus instituciones. Bueno, pues estos mongoles desde la Horda de Oro son receptores de los bienes de todos estos pueblos que van a estar sometidos a ellos en un régimen feudal. Entonces, bueno, pues quería ser duque de Vladimir, pero para eso tuvo que pedir permiso al gran Khan de la Horda de Oro. Bueno, pues en este momento los principales rivales de Moscú fueron los príncipes de Tver. Aquí vemos Tver, que lucharon contra los príncipes de Moscú, pero tuvieron la suerte de que la Horda de Oro, los gobernantes de la Horda de Oro, pues les ayudaron los mongoles, les ayudaron a luchar contra ellos. Bueno, aquí tenemos a Iván el Calita, el Iván de la bolsa. Y aquí tenemos la bolsa. En su mano lleva una bolsa y está recogiendo impuestos. Para él, no, para el Khan de la Horda de Oro. Porque ellos pertenecen a un régimen feudal y ellos están sometidos como vasallos a la Horda de Oro. Entonces, Iván el Calita se ofrece a recoger los impuestos del gran Khan. De esta manera, pues que se creará una relación cordial, le permitirá ser príncipe de Vladimir y va a obtener el conocimiento de los pueblos que rodean Moscú y va a tener la posibilidad de enriquecerse y de comprar nuevas tierras para ampliar el territorio del Principado de Moscú. Aquí lo vemos a Iván con la bolsa. Bueno, esto es la Horda de Oro. La Horda de Oro es un lugar que los mongoles se han quedado al sur de Moscú, sobre el Mar Negro, el Mar de Aral, el Mar Caspio y el Mar de Azov. Es decir, que un lugar muy privilegiado, con su capital en Sarai, una capital pequeña de madera, pero que servirá como centro administrativo para recoger todos los pagos que los distintos pueblos van a tener que pagar como pueblos feudales, como vasallos de la Horda de Oro de los mongoles. Aquí tenemos a Moscú, cómo va a recoger dinero. Iván el Calita va a recoger el dinero para los señores, para el Khan de la Horda de Oro. Aquí vemos el homenaje que reciben los mongoles de la Horda de Oro de los moscovitas. Es decir, cuando van a visitar las tierras de Moscú, los moscovitas les dan regalos y les rinden pleitesía, porque al fin y al cabo ellos son los señores feudales de todas estas tierras. Bueno, Iván el Calita recibió del Khan Mohamed Ozged el convertirse en gran duque de Vladimir y además le dio derecho a recaudar los impuestos de todas las tierras rusas. Aquí vemos al Khan Ozged de la Horda de Oro. Bueno, pues yo creo que no sé si se equivocó, porque lo importante para tener poder es dividir a la gente, dividirlos. Si tú divides a un pueblo,
el poder sobre él es mucho más fácil. Entonces hizo a Iván el Calita recolector de todos sus bienes, y entonces Iván el Calita lo recogió para él, y además lo hizo con gran prontitud y con gran diligencia, pero esto le creó una posición de privilegio. Esto fue la base del gran crecimiento del Principado de Moscú. Iván el Calita persiguió una política de reubicación de personas rusas que estaban en tierras de los mongoles, y en compra de tierras que los rusos iban perdiendo, porque él se dedicó con el dinero que había conseguido a hacer préstamos. De esta manera compró gran cantidad de tierras rusas. No obstante, la época en que reinó Iván el Calita se llamó la época de la gran paz, silencio y alivio de las tierras rusas. No hubo guerras entre ellos, no hubo guerras contra los mongoles, y en esta época de paz se pudo crecer económicamente. Aquí tenemos el Kremlin de Moscú bajo el poder de Iván el Calita. Todavía una muralla de madera, pero el Kremlin va creciendo y apareciendo estas zonas fuera de las murallas, que será donde realmente habitarán los habitantes nuevos que van llegando a Moscú. Aquí vemos una imagen de Moscú. Estamos en el Kremlin, lleno de iglesias, porque es zona de iglesias y de palacios. Más imágenes. Bueno, Iván se enriqueció y mantuvo su lealtad a la Horda de Oro. Entonces usó esta riqueza para otorgar préstamos a los príncipes rusos vecinos, y de esta manera pues lo que hacía era recolectar tierras rusas. De esta forma aparecieron nuevas ciudades alrededor que se unieron al Principado de Moscú. Iván murió en Moscú el año 1341 y fue enterrado en la iglesia del Arcángel Miguel. Aquí tenemos la iglesia del Arcángel Miguel, tal como la vemos hoy, no como la veíamos en el tiempo de Iván el Calita, pero que le fue aquí enterrado. Bueno, el tercer rey fue Simeón Ivanovich, llamado el Soberbio. Lo importante de este reinado, de este tiempo, de este momento, estamos en la mediados del siglo XIV, es una cosa que llegó de repente, una gran epidemia, la epidemia de la peste que venía desde Asia. Él murió de la peste negra, y documentada hoy en Rusia y en Ucrania alrededor del año 1346. Otra cosa muy importante es que también llegó el papel ya a través de la ruta de la seda, que estaba ya instaurada de las épocas de Tiberio, el segundo de los emperadores romanos. Bueno, pues y llegó con ellos el papel, otra cosa que se había creado en China, y entonces fue el primer rey que escribió su testamento en papel. Aquí tenemos a Simeón Ivanovich el Soberbio. Bueno, pues decimos que murió de la peste negra, y a mí me ha parecido oportuno hablar de este tema. Me gusta hablar de este tema porque creo que la historia está llena de motivos, está lleno de causas y de consecuencias. Y realmente las enfermedades infecciosas, estas grandes epidemias, fueron muy importantes en el devenir de la historia. Yo quiero explicaros por qué la peste negra, aparte de matar a gobernantes como Simeón, también demoró la llegada de la modernidad, porque produjo una gran catástrofe demográfica. El progreso y la riqueza llega cuando la demografía es positiva. Si la demografía está en cero, como ahora, o es negativa, pues el progreso es difícil que exista. Bueno, pues la peste negra fue la enfermedad que se originó en Asia central y fue llevada a Crimea por guerreros y comerciantes mongoles. Es decir, es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, que afecta tanto a animales como a hombres. Tiene tres formas, pero realmente son dos: la forma bubónica y la forma neumónica. La forma bubónica creará unos bubones o tumores que al fin y al cabo son ganglios infartados. Y la forma neumónica, que produce una neumonía muy grave, que casi siempre termina en la septicemia, que será la tercera forma, y con esta septicemia la muerte será segura. Se transmite entre animales y los humanos por la picadura de las pulgas infectadas en las ratas. Entonces, el agente transmisor serán ratas infectadas por el agente productor de la peste negra o peste bubónica. ¿Cómo se propaga esta peste? Pues ya hemos dicho que afecta a animales y afecta a hombres. Afecta a animales
y a través de la rata pasa fundamentalmente, de la pulga infectada, pasa a los roedores, que serán los que fundamentalmente van a producir la zoonosis, es decir, la enfermedad de los hombres, es decir, animales, la pulga infectada que pasará a roedores y de roedores al hombre. La enfermedad fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y transportada por las pulgas a los roedores. Se estima que, fijaros bien, que entre un 30 a un 40% de la población en 1340 de Europa pasó a la mitad. Esto significa que tardará 300 años en recuperar la cifra de población que había en 1330. Esto fue la causa que se demorara tanto la llegada de la modernidad, que llegó en 1450, pero cuando la demografía no se había recuperado y llegó por la ayuda del descubrimiento de América, por la expulsión de los turcos, por una serie de circunstancias, pero hasta 1700 la población de Europa no se va a recuperar. Es decir, que esta es la Yersinia pestis. Esto es una tontería porque yo soy microbiólogo y no puedo evitar ponerlo. Esto es como se ve en el microscopio de Yersinia. Es un bacilo alcohol resistente y es como esto me ven en los cultivos de Yersinia pestis. Hoy no hay más que los laboratorios de referencia. Bueno, produce terribles síntomas que fueron motivo de grandes acontecimientos literarios y artísticos. Por ejemplo, Boccaccio en su Decamerón, lo que cuenta son las historias que un grupo de gente que pudo salir de Florencia y ubicarse en grandes fincas en el campo, huyendo de la peste de las ciudades, que es el núcleo donde con mayor agresividad se dio, y en estos lugares se dedicaron al canto, al placer y a contar historias de todos los tipos, historias de amor de todas las maneras que os podéis imaginar. Y Boccaccio la recoge en el Decamerón. Aquí tenemos, dice, el Decamerón describe esto, la desintegración de la sociedad como resultado de la peste. Aquí en el Decamerón 10 jóvenes huyen al campo, huyen de Florencia al campo y narran relatos individuales y constituyen una forma de vida alternativa en la cual el arte, la narración, el amor a la belleza y el trato refinado pues va a ser muy importante. Van a aparecer este grupo de gente que dice Boccaccio en su primera jornada de vida de estos jóvenes: si queremos correr tras la salud, nos conviene encontrar el modo de organizarnos de tal manera que aquello en lo que queremos encontrar deleite y reposo no se siga de disgusto y escándalo. Es decir, tenemos que ir a lugares donde la peste no aparezca. Aquí tenemos una de las imágenes que se han pintado aludiendo esta Decamerón, cuando un grupo de jóvenes, hemos dicho de 8 jóvenes, se reúnen para cantar y para contar historias que les rellenen este tiempo que van a encontrar fuera de la ciudad. También tenemos aquí el banquete que pinta Botticelli, también refiriéndose al Decamerón. Lo tenemos este banquete en el Museo del Prado de Madrid, y aquí es muy, muy bonito verlo y muchas veces pasa desapercibido. Bueno, pues hemos dicho que el camino que siguió la peste fue la ruta de la seda, que empezó en la dinastía Han y comunicó la dinastía Han con el Imperio Romano. Es decir, que comunicó pues la zona de Beijing con la zona de Roma. Es decir, los comunicó, no se conocieron, los emperadores Han, los emperadores romanos, pero sí sabían de su existencia. Tiberio decía: allí hay otro como yo. El emperador Han decía: allí hay otro como yo. Esta ruta de la seda atravesó toda China y pasando por el mar Caspio, llegó hasta Crimea. Por eso decimos que fuera Crimea la que trajo, donde se llegó la peste a Europa. Bueno, pues en octubre de 1347, una flota de barcos genoveses partió de Crimea, haciendo escala en Constantinopla, en Venecia y en Mesina, y finalmente en Génova. En este barco iban un grupo de hombres infectados por una extraña enfermedad. Sin saberlo, esta flota mercante
supuso la entrada de la terrible enfermedad en la Europa occidental, desde la península de Crimea. El barco que trajo la epidemia desde Crimea. Y aquí tenemos a Crimea entre el mar de Azov y el mar Negro. Sebastopol, la península de Crimea. Estos son los lugares de la guerra de ahora, de Ucrania, terrible. Bueno, pues a Crimea llegó el barco y del barco salió hacia Europa. Y esos enfermos transportaron la peste a toda Europa. Aquí vemos como desde Crimea, desde la Crimea sí, va llegando la peste a Francia, a Inglaterra, a España, a Bohemia y a los principados rusos. Todo Europa sufrió la peste, y este sufrimiento de la peste demoró la llegada de la modernidad hasta 1450, de 1300, 100 años. Bueno, pues la Ruta de la Seda, como ya hemos dicho, veis que parte de Beijing, pasa por sitios como Xi'an, lo de los guerreros de Xi'an, pasa por los bellos templos de Dunham, pasa por lugares tan maravillosos como Turquía, como atraviesa el mar Caspio, llega al mar Negro. Esta es la Ruta de la Seda que llegará a Europa y nos trasladará primero el jade, después la seda, el papel, nos trasladará la peste. Todo, cultura, arte, religión y enfermedades. ¿Quién las trae? Las traen los mercaderes, que llevan pieles, y otras pieles anidan las ratas que están infectadas por esta bacteria, por la Yersinia pestis. Aquí vemos en los tiempos en los que llega, desde el 46 hasta el 53, fue la primera epidemia de peste. Va a haber más. Hasta 1600 va a haber epidemias de peste que recordarán a esta epidemia. Fue muy trágica. En Valencia también hubo epidemia de peste, que le llamaron la granola, esta forma epidémica, y hubo un año que todos los niños que nacieron en Valencia murieron. Es decir, la demografía fue negativa, no nació nadie porque de los que nacieron murieron de peste. Fue una enfermedad tremenda que creó las rutas comerciales, cómo se vieron afectadas por la peste, porque realmente fueron ellas, las rutas comerciales, las que trasladaron la peste desde Crimea. Bueno, pues la epidemia de la peste de 1347, esto es muy importante, demoró un siglo la modernidad. ¿Por qué? Por una crisis demográfica infinitamente grande. La población se limitó a la mitad. Y esto fue la causa de que la modernidad no llegara. Ya teníamos todo, teníamos comercio por medio de los barcos, teníamos incluso, ya había letras de cambio, ya había tablas de cambio de moneda, se podía mandar una mercancía y pagarla desde Génova hasta Valencia. Existía ya una infraestructura que permitía que la modernidad llegara. Y no llegó porque la muerte de la mitad de la población hizo que la gente volviera otra vez a la antigua forma medieval de vida. Bueno, una de las causas más importantes fue la demográfica. En 1348 Europa fue azotada por una espantosa epidemia como la peste negra y otras que sucedieron a esta. Y este hecho redujo a la población europea en no menos de un tercio. Es decir, que el 40% fue seguro lo que la población se redujo, prácticamente la mitad. Bueno, aquí lo vemos perfectamente en esta gráfica. Esta es la población que hay en el año 1300. Esta es la población que hay en el año 1400. Hasta 1700 no se va a recuperar, hasta 1800 no se va a recuperar el nivel de población que había en 1300. Es decir, hasta este año no se va a recuperar la población que había este año. Es decir, que la crisis demográfica va a perdurar 1, 2, 3, 4, casi 5 siglos. Aunque la modernidad va a llegar en 1450, estamos todavía en un momento con una población muy disminuida, porque la peste negra no fue la única, la de 1340. Hubo más episodios que causaron gran problema demográfico. Este es el doctor antipestífero, que a mí me recuerda muchísimo a la época de nuestra epidemia de COVID, que no tiene nada que ver con esto, por supuesto, a Dios gracias. Pero también habían una especie de personajes de infectores que iban por las zonas recabando información para poder hacer una estadística, que no nos hemos enterado todavía cuál fue, de la incidencia de la peste, del COVID en España. Bueno, pues esto vemos cómo repercute, hemos dicho, en la escritura,
Lo vimos en el Decamerón de Boccaccio, lo vamos a ver también en las pinturas de Bruegel el Viejo. Bruegel el Viejo pinta con una calidad extraordinaria y con un rigor extraordinario las consecuencias de esta peste en las zonas de Alemania. Y la muerte invade los territorios. Fíjense, la muerte. Y luego, ¿cómo representa Bruegel el Viejo a la Yersinia pestis, a la bacteria, como estos guerreros negros que atacan a las ciudades? Para Bruegel el Viejo, la peste es como una guerra en la que el enemigo no se ve porque es un germen. Aquí tenemos detalles del triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo. Otros detalles más. Detalles, aquí vemos el ejército de Yersinias, el ejército negro que invade las ciudades. Y aquí tenemos una que me gusta a mí, pararme a contemplar. ¿Por qué? Porque ¿quién ha muerto? El rey. El rey que tiene toneles de monedas de oro, pero no vale nada el oro. El oro no compra el tiempo. El tiempo de cada uno está predicho. La muerte azotará igual al rey que al más humilde de los ciudadanos, porque su tiempo se ha terminado. Es decir, una enfermedad que es igual para todos, para los ricos, para los pobres, para los poderosos y para los humildes. Aquí vemos más imágenes de Bruegel el Viejo. Bueno, hay un santo que se llama San Roque, que es el patrono de la peste, porque es un santo que nace en Montpellier. Fue un peregrino occitano que se dedicó a proteger a los enfermos de peste y bueno, pues los curaba, y tanto los curaba que él también tuvo la peste en la forma bubónica, lo cual no le produjo la muerte y pudo seguir asistiendo a estos enfermos. En el 1477, con ocasión de una epidemia nueva, se funda en Venecia una cofradía bajo su nombre, que se dedicaba a dar hospedaje y sobre todo a dar comida y a dar asistencia médica a estos enfermos, conocido como la Escuela di San Rocco. La gente que no la conozca, está en Venecia, detrás de la iglesia de los Frati. Es un lugar impresionantemente bello, todo él pintado por el Tintoretto. La parte de abajo con motivos del Nuevo Testamento, la parte de arriba con motivos del Antiguo Testamento y también con motivos que aluden a la peste. Bueno, realmente San Roque es el protector de la peste. Siempre lo vamos a ver con esta postura, mostrando su pierna, mostrando su bubón, que lo tenemos con su perro, que le proporciona el pan, el perro de San Roque, y aquí tenemos el bubón de San Roque. Lo vemos, y esta es la escuela grande de San Roque. Este es el piso superior, pintado todo él por el Tintoretto, uno de los tres maravillosos pintores de la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto y el Veronese. A mí no sé decir esto porque los gustos no importan, pero bueno, pues lo digo. A mí me gusta muchísimo el Tintoretto, porque es el más moderno de los tres. No dibuja, pinta, utiliza ya el color. Es como un precursor del uso del color y si alguien quiere conocer al Tintoretto, tiene que ir a la escuela grande de San Rocco, que se encuentra en Venecia, cerca de la iglesia Santa María de Frati. Esta es la parte superior, pintado el techo con motivos del Antiguo Testamento. Hay unos espejos en el suelo que te permite verlos sin tener que fastidiarte el cuello. Y bueno, pues esto es una pintura de ellas, donde aparece San Roque atendiendo a un enfermo de peste. Bueno, ellos le van a llamar San Roque con los leprosos. ¿Por qué? Porque en aquel momento esta enfermedad no se conocía el agente causal. Ya había habido una que era la lepra, que era muy conocida por todos, y entonces a cualquier enfermedad que afectaba la piel, que producía primero bubones, que eran estos ganglios infartados, que luego estos bubones se abrían y se producían unas grandes llagas que podían recordar aquella forma de lepra. Por eso en algunos textos encuentran a San Roque con los leprosos. No son leprosos, para nada, son enfermos de peste. Aquí tenemos la tumba de San Roque en una iglesia que hay enfrente, donde se puede ver un gran sarcófago donde reposan los restos de este santo, de la peste. Bueno, y aquí vemos a San Roque también, con su perrito, en unos azulejos valencianos. Aquí tenemos a San Roque pintado por Vicente Masip, el padre de Juan de Juanes, el grandísimo pintor del último Renacimiento, del último gótico, del Renacimiento y del primer manierismo valenciano, que en el retablo de Segorbe, un retablo manierista, pinta con su hijo, y esto es una imagen de el San Roque pintado por él en el retablo de San Jorge. Vicente Masip, el padre de los Masip, el padre de Juan de Juanes, que era Juan Masip. Aquí tenemos a San Roque pintado por Ribalta, el gran pintor de la
el primer barroco valenciano, el primer barroco de Patriarca Rivera. Aquí tenemos a Ribalta. Y aquí tenemos a San Roque, pintado por Rivera, el gran pintor también valenciano que vivió en Nápoles. Otro rey, que vamos a encontrar el cuarto de la dinastía, va a ser Iván II. Iván II también era hijo de Iván el Calita, era hermano de los dos anteriores, y cuando murió su hermano de peste, pues él llegó al poder. Era un hombre pacífico y un hombre apático realmente. Siguió sometido a los mongoles, porque todos estos reyes son, ya hemos dicho, feudos de la gran horda de oro de los mongoles y tienen que pagar su tributo. Lo que hacía Calita era recoger el tributo, ya hemos dicho, para el gran Khan. Bueno, pues recibió mucha ayuda era un hombre débil, de Alejo, el metropolitano de Moscú. Una puntualización que me gusta hacer es que los metropolitanos de Moscú hoy tienen mucho poder. Putin, estoy segura que tiene relación con el metropolitano de Moscú de hoy. Está enterrado en el Panteón de los Zares, en la catedral de Arcángel Miguel, en el Kremlin de Moscú. Aquí vemos la catedral del Arcángel Miguel dentro del Kremlin de Moscú, tal y como la vemos hoy. Este es el Panteón de los Zares, donde están enterrados varios zares y estos reyes también. Y vamos a hablar del quinto, Dmitri Donskoy. Donskoy es una especie de mote que le van a poner porque se están refiriendo al río Dons, porque ahí se dio la gran batalla que él libró contra los mongoles. Aquí lo tenemos a Dmitri, era también hijo de Iván Calita, todos eran hijos de Iván Calita. Desafió claramente la autoridad de los mongoles, pero se tuvo que aguantar, porque aunque los venció en la batalla del río Don, en la batalla de Kulikovo, tuvo que, en el río Don, por eso se llamaban, este era Donskoy, tuvo que por fin someterse de nuevo a el feudalismo de los mongoles. Esta es la batalla de Kulikovo. Aquí vemos al rey y aquí vemos a Mamai, que es un miembro de la Horda de Oro sometido a los pies de Dmitri Donskoy. Pero hemos dicho que de manera temporal, porque luego otra vez tendrán que rendir culto feudal a los mongoles. Bueno, pues esta gran victoria contra los mongoles, pues fue muy importante para los rusos, para los moscovitas, y entonces se hicieron representaciones, se han hecho en su memoria composiciones musicales y hasta una ópera. La composición musical, por ejemplo, esta es de Rubinstein, la Sinfonía número 5 de Rubinstein, va a evocar esta batalla contra de los moscovitas, contra sus enemigos, los de la Horda de Oro. Bueno, pues Dmitri fue el que construyó el primer Kremlin de piedra. Los anteriores eran todos de madera. Entonces, como la Horda de Oro se vio, ya hemos dicho, muy debilitada, ocurrió esta batalla que hemos nombrado, pero la batalla la vencieron, pero luego tuvieron que someterse de nuevo al feudalismo de ellos. El sexto rey fue Basilio I. Basilio murió su padre y tuvo que ser proclamado el gran duque a los 10 años. Esto aprovechó su tío, Yuri, ¿para qué? Para moverle la silla y tirarlo del trono. Aquí tenemos una imagen, esto es una parte de un manuscrito miniado, donde aparece esta pintura de la coronación, por el patriarca de Moscú del rey a los 10 años. Es un rey, hemos dicho, que murió su padre y entonces fue proclamado Basilio a la edad de 10 años. Aquí le tenemos, y aquí tenemos el cono de Basilio. Ya hemos dicho que los reyes, los príncipes, digo reyes, perdonadme, son príncipes de Moscú, son muchos ellos coronados como santos. Ya hemos dicho que esto es frecuente en el mundo antiguo. Ahora estamos ya casi en la Edad Media, casi estamos en la Edad Media y esta costumbre sigue apareciendo. Bueno, pues Basilio II y su madre Sofía de Lituania le quieren quitar al príncipe Kolskoy el cinturón que perteneció a Dmitri, a su antecesor. Aquí vemos a la madre como le quita el cinturón al tío para entregárselo a su hijo, que al fin y al cabo era el heredero
no era el tío, era un hermano. Cuando su tío Dimitri reunió un ejército, Basilio fue traicionado y perdió la guerra. Entonces su tío le perdonó y le dejó como gobernador del estado de Coloma. Hizo mal, porque cuando pudo, Basilio se enfrentó de nuevo a su tío. No tuvo tiempo, porque enfermó de tuberculosis, una enfermedad muy frecuente también en aquel momento, que producida por el bacilo de Koch, y él creyó que se curaría por los remedios habituales, que consistían en encender velas alrededor del enfermo. No consiguió curar su tuberculosis, y lo que sí que consiguió fue grandes quemaduras que se infectaron y fueron realmente la causa de su muerte. La tuberculosis es una enfermedad crónica, podía haber vivido muchos más años. Realmente murió a causa de la infección de las quemaduras que este tratamiento le había producido. Bueno, ya estamos terminando. Iván III ya se fue llamado unificador de las tierras rusas, soberano de toda Rusia, y como tal, él hizo que Moscú quería una ciudad que se pareciera a Roma. Las murallas pasaron de blancas a rojas, es decir, las murallas rojas que hay hoy en el Kremlin de Moscú, se las debemos a este rey, a este príncipe, y fue su mandato el más largo de toda Rusia. Aquí le tenemos las murallas rojas que él mandó construir alrededor del Kremlin de Moscú. Bueno, pues como había considerado liberarse de la prisión mongola, entonces entró de lleno en el ámbito de las relaciones internacionales y colocó la primera piedra de la Catedral de la Asunción de Moscú, que luego fue rehabilitada, porque se quedó muy destruida, por Aristóteles Fioravanti, uno de los artistas italianos que llegó en estos momentos a las tierras rusas. Aquí tenemos la Catedral de la Asunción de Moscú, reconstruida por Aristóteles Fioravanti. Bueno, era muy cauto y evitó enfrentamientos, aunque tuvo una guerra con Norogov. Entonces Norogov pidió ayuda al rey de Polonia y le acusan a Norogov de apostasía. Es decir, utilizan un motivo, bueno, es que ahora esto está muy al día, motivos religiosos para justificar guerras civiles, guerras terribles. Bueno, pues eso es lo que hizo. Él le dijo, has pedido ayuda a una persona que no es de nuestra religión, luego has hecho una apostasía. Por tanto, tus tierras pasan a ser las tierras rusas. De esta manera, la república, la gran república, la amada república por los rusos de Norogov, pasó a ser tierras rusas. Él se reconoció como autócrata de todas las posesiones. De esta manera había una ley que decía que cuando un habitante de Morogov moría, entonces las tierras pasaban al príncipe reinante. Este se puso fin definitivo al vasallaje del gran ducado de Moscú, mantenía con la Horda de Oro, y firmó un tratado con el Khan de Crimea. Pero tuvo una gran suerte. Cayó Constantinopla en el 1553. Empezó la Edad Moderna en este año con la caída de Constantinopla. Entonces, la caída de Constantinopla por la llegada de los turcos, ¿qué es lo que hace? Hace pasar toda esta cultura que dijimos, que empezó con el bautismo de Vladimiro, aquel rey de la Rus de Kiev, el cuarto rey, Vladimir el Grande, y que la religión, la cultura, el arte, los iconos, las iglesias, las costumbres, las mujeres que se casan con... todo lo que estaba en Constantinopla pasó a Moscú. Entonces, fueron los realmente sucesores de los emperadores bizantinos. Por eso yo digo que cae Constantinopla, pero no cae Moscú. Y entonces la cultura del antiguo Imperio Romano de Oriente va a permanecer hasta hoy en las tierras moscovitas. Iván III se casó con Sofía Paleóloga, hija del último rey. Aquí lo tenemos, a Sofía Paleóloga. Bueno, pues mantuvo a los boyardos a distancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los boyardos quiénes son? Los nobles rusos. Y elaboró un código de leyes en el cual incrementaba su poder. Hizo una capital digna de suceder a Constantinopla, y para eso vinieron artistas extranjeros, el más conocido, Aristóteles Fioravanti.
El último rey fue Basilio III de Moscú, que ya va a reinar. El último reino, el último príncipe que va a reinar en la primera mitad del siglo XVI. Era hijo de Iván III y de Sofía Paleóloga. Siguió la política de su padre y tuvo acciones importantes contra el Kanato de Crimea. Aquí lo tenemos. Bueno, pero tenía una cuestión, era homosexual, esto no importó, porque realmente no era problema. Lo que sí que era problema era que no tenía hijos. Su esposa o él eran infértiles, siempre se acusó a la esposa, en este caso con razón, y se casó con una princesa, Helena, hija de una princesa serbia. Entonces, en contra de la iglesia ortodoxa, que no permitía estos divorcios, pero lo hizo. Al hacerlo tuvo un hijo. Este hijo fue Iván IV el Terrible, el que dará lugar al tercer forma de gobierno. El primero de ellos fue la Rus de Kiev, el segundo fue el Principado de Moscú, el tercero va a ser el Zarato de Moscú, cuyo principal protagonista fue Iván IV el Terrible. Muchas gracias y hasta el próximo día.